La sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos de regreso para la tercera parte de la programación de este día, martes 28 de enero de 2014. Y en esta parte, con la que cerramos la programación del día de hoy de gestión social, vamos a tocar tema de derechos humanos. Y me da mucho gusto que nos acompañen en esta ocasión, a mi derecha, una líder que ustedes conocen, María Teresa Acevedo Almanza. Bienvenida, Tere. Muchas gracias. Pues aquí estamos con el tema de derechos humanos y espero no quedarle mal. No, de ninguna manera, Tere, no. Ahorita vamos a platicar. Más a nuestra derecha, Graciela Hernández López. Grace, bienvenida. Gracias a ti por la invitación. Estamos aquí puntualmente a la cita que nos hicieron favor de invitarnos. Con gusto. Para hablar nuevamente y incorporarnos al tema de derechos humanos. Muy bien. Y David López Gutiérrez, que forma parte de tu equipo, Grace. Es correcto. Muy bien. El día de ayer fue la conmemoración de un hecho histórico lamentable para toda la humanidad, el Holocausto. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en una fecha muy especial que fue el 1 de noviembre de 2005, tomó un acuerdo para tener una fecha de recordatorio del Holocausto, el 27 de enero como el día de ayer. Y ayer tuvimos la invitación del presidente nacional de la Comisión de Derechos Humanos, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el doctor Raúl Plasencia Villanueva, con el que tú en lo personal tienes una cercanía fuerte, Tere, por todo el trabajo que haces de derechos humanos. De derechos humanos, sí. Y el día de ayer fue muy emocionante porque escuchar a personas como el doctor Plasencia Villanueva, como escuchar al presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México, Salomón Achar, y las personas que intervinieron, cada una de ellas nos dejó un mensaje verdaderamente impresionante de lo que fue el Holocausto. El día de hoy, el tema lo hemos titulado Paz contra Violencia, Asuntos de Justicia y de Derechos Humanos. Estamos esperando que llegue con nosotros la doctorante Berta Eugenia Sotres Mora. Lamentablemente esta ciudad es así, a veces el tráfico es terrible y complica el poder llegar hasta este lugar. Y esperemos que llegue Berta Eugenia porque ella ha preparado también un material para el programa del día de hoy. Quiero entrar en materia, Tere, para que nos hables un poco de un convenio que tú has firmado, un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un convenio firmado por el propio presidente, el doctor Raúl Plasencia Villanueva, y tú como presidenta de México Nos Une, Asociación Civil. Sí, es un convenio que firman todas las organizaciones civiles de colaboración con derechos humanos. Las que están en este plan, en este programa. Las que estamos claro. en este programa. Sí. ¿Por qué se da? Porque nosotros somos representantes de derechos humanos somos ONG. Sí. Somos defensores de los derechos humanos. Muy particularmente en el caso tuyo, tú eres una defensora de los derechos humanos de los indígenas. Sí. Y particularmente de los indígenas purépechas que en su lugar de residencia, Capacuaro, municipio de Uruapan, Michoacán,
se han visto obligados a dejar su tierra para buscar lugares donde poder trabajar. Y tú eres una defensora de ellos, de sus derechos humanos. Sí, sí, incluso lo hemos hablado en otras ocasiones. Por ejemplo, pues desde el que entra Felipe Calderón Sí, como presidente de la República, empiezan los problemas en Michoacán. Entonces ellos tienen que ser desplazados de sus tierras y se vienen a buscar trabajo en otro lado, sí, por muchas razones, ¿no? Que ya saben que son noticia del día, diariamente se escucha todo lo que está pasando en Michoacán. lamentablemente, de veras. Es preocupante. Es una historia preocupante la de Michoacán, es cierto. Porque ellos dicen, se ven puros hombres, ¿no? Las autodefensas, que los templarios, que la familia, que los sí. zetas y que no sé qué. Pero no se ponen a ver ni se ponen a pensar que hay tantos niños. Sí, Muchos niños que sus familias tienen que alimentar, ¿no? Y esas familias pues se ven obligadas a salir de sus pueblos, de Es sus cierto. casas y dejar todo ahí y se vienen a trabajar. Y si tienen suerte, pues hay personas, autoridades que sí los apoyan, que sí los ayudan, pero hay autoridades que definitivamente no, como lo que pasó en Nezahualcóyotl el año pasado, ¿no? sí. Mira, con el debido respeto, pero el presidente municipal, Cepeda Hernández, ha tenido una actitud de discriminación hacia los purépechas impresionante. Otro Hitler. Otro Hitler, de veras, es penoso decirlo, pero no es posible que en México haya quienes no respeten la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la Carta Magna, como la Ley Suprema, donde el artículo primero y sobre todo el artículo segundo le dan un lugar muy especial a quienes tienen el derecho original, porque son los pueblos indígenas, Sí. originarios de México, de nuestro país. En fin, es un caso muy, muy delicado. Seguramente la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su momento algo va a hacer, porque es un caso que ya ha tocado límites muy extremos. Sí. El de la actuación de abuso de autoridad. Nada más imagínense si no es abuso de autoridad, llegar a la 1, 2 de la mañana, 12 de la en la noche, madrugada. y levantar a todas las familias y empezar a levantar sus puestos, y los niños. Los niños son los que más me preocupaban. Sí, claro. Y luego ellos llevan, supuestamente, ¿no?, la ayuda para ayudarles, llevan del DIF, llevan esto, llevan otro, pero se olvidan, las autoridades se olvidan que ellos tienen sus usos y costumbres y que deben de ser respetados. Lo dice la Constitución. Lo dice la Constitución. Claro. Y lo remarca, ¿no? Incluso en Derechos Humanos en 1992 vuelve a remarcar, vuelve a actualizar no actualizar, sino a dar una publicación, lo decretó. Y como te dijera Jesús, mira, es una situación ver a esos niñitos corriendo de un lado para otro, Sí. desesperados, hasta incluso agarrando ellos mismos palos y piedras para defender a sus papás. Es cierto. Tenemos el caso de este niño que hasta lo subieron a una patrulla, ¿no? Y lo fueron a botar por allá porque era un menor de edad. Sí, Era un es niñito cierto, de sí. 9, 8 años, ¿no? Defendiendo a su papá, y por defender a su papá agarran y lo suben a la patrulla, ¿no? Sí, Como que no se vale. claro que no. Mira, Es una violación a los derechos humanos, como flagrante, totalmente. no hay respeto, no hay nada con esas personas. Para nosotros es otro Hitler, lo que sucedió en Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl. De esto seguramente la comisión en su momento tomará las medidas pertinentes. Vamos con Grace. Grace, ¿nos quieres platicar un poco de tu asociación, desde el nombre y los propósitos que tiene tu asociación? Muy bien, pues mira, antes que nada, pues sí, como bien es cierto, hay que dar un recuento de cómo y por qué nos constituimos. La constitución de Grace Love equivale a situaciones de violaciones y impunidades por parte de autoridades que la mayoría de los ciudadanos en México nos sometemos a diario. El no ser
valorados tus derechos, nos deja como consecuencia tomar propias iniciativas. Algunas personas se van por otros conductos, en este caso tu servidora decide hacer una constitutiva, formar una organización, la constituimos, y dentro de los objetivos sociales está en uno de los objetivos es promover y difundir los derechos humanos, lo cual esto en México requiere pues una partitura tremenda. ¿Por qué? Porque la mayoría de derechos son violados en todos los aspectos: la salud, deporte, alimentación, trabajo, sí. En fin. Grace Law resurge debido a estas violaciones a Graciela Hernández López, que es la que preside. Tú misma también correcto. Sí. Imagínate ser parte de un sistema, trabajar para un sistema, y de repente caes bajo un accidente de trabajo que te deja imposibilitado para seguir trabajando, donde te ves sujeto hasta por un día de incapacidad trasladarte del estado de México, de Ecatepec, estado de México, hasta Toluca. Yo creo que aquí hay una violación bastante grande que omite la autoridad. O sea, ¿cómo es posible que a mí me hacían trasladarme de Ecatepec hasta la ciudad de Toluca para una atención médica, teniendo el hospital de satélite, el hospital de la 3030? O sea, para mí eso significaba ahí en Ecatepec, ahí mismo. Es donde hemos ido, Tere, la 3030, ¿verdad? Sí. Entonces, llega un momento de que te enfrentas con un sistema, porque es un sistema el que no te deja, el que como ciudadano, pues reclames tus derechos. Claro. El enfrentarte con un sistema es terrible, porque a mí me desaparecieron un expediente, a mí me modificaron todas las situaciones que indicaba el médico hasta ahorita, que han pasado 10 años y que continúa con esta guerra. ¿Para qué? ¿Para ocultar que fue un accidente de trabajo? Correcto, sí, porque no quería la autoridad aceptar que era un riesgo de trabajo. Yo creo que, si bien es cierto, si tú estás trabajando y dentro del trabajo se da un accidente de trabajo, automáticamente, por ende jurídico, es un riesgo de trabajo. Tuvo que haber habido alguna documentación de parte de la institución donde tú estabas para notificarle a, no sé en ese caso cuál era la institución de salud en la que tú estabas. Mira, de momento todo se hizo, yo creo que conforme a los pasos que te marcaba propiamente el que un trabajador sufriera un accidente. Sí. En primer lugar, notificarle a tu jefe inmediato que te retirabas por el riesgo de trabajo. En segundo lugar, ir a un servicio de urgencias donde pues está a tu disposición, como es la seguridad de ICEMIM, que te ofrece como servidor público. Tú trabajabas entonces en una institución de gobierno. Sí. ¿Y estabas sindicalizada? No, estaba como empleada de confianza del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos. ¿Sí? En ese entonces, trabajando para el que hoy es el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas. Cuando pasa todo esto, Jesús, o sea, sufre el accidente, te vuelvo a repetir, los pasos que se siguieron fue como, o sea, propiamente te los requería la propia circunstancia para poder, o sea, sustentar tu ausencia dentro del trabajo, ¿no? Sí. Así es, se levanta un acta administrativa donde pues se le notifica al jefe inmediato, al director del área. Yo estaba como jefe del Centro Interactivo de Educación Ambiental en Ecatepec. Sí. Entonces le indican que sufrió un accidente, dice perfecto, está incapacitada, se giran las incapacidades, rebasan la incapacidad número 100 y me dicen, oye, tienes que anunciar el riesgo de trabajo en medicina de trabajo, porque si no vaya a traer como consecuencia de que te vayan a despedir. Para esto, en esos 100 días que transcurrieron de incapacidad, me decían los especialistas, te tienes que ir a trabajar, porque si tú continúas viniendo aquí por incapacidad,
vas a perder tu chamba. Entonces, por múltiples ocasiones yo le decía al especialista, ¿sabe qué, doctor? Chambas hay muchas. A mí lo que me interesa es mi estado de salud. Claro. Es la base primordial, que yo esté bien para continuar trabajando aquí, Claro. en China, en México o donde sea. Oye, Grace, ¿cuántas personas como tú, y tú lo dijiste desde el principio, se ven violadas en sus derechos humanos? Demasiadas. Como persona, como trabajadora. ¿Y cómo es posible que en México se sigan dando todas estas cosas y no hagamos algo? Nosotros hemos visto en los eventos con el doctor Raúl Plasencia Villanueva, y seguramente algo también va a hacer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, seguramente. U otras instancias. Está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es otra instancia. Está la Organización Internacional del Trabajo. Jesús, Hay, perdón. hay instancias. Perdón, todas las instancias están agotadas. O sea, aquí te O sea, estoy tú has hablando. tocado- tú has tocado la puerta de todas todas las estas. instancias están tocadas. Te voy a resumir. Hay un laudo a favor, ya, a nombre mío, porque nunca desistí Y nunca, nunca lo han combate. respetado las autoridades. El laudo todavía no está. El laudo salió desde el año pasado hasta ahorita. No me han indicado nada automáticamente nada. Oye, pero un laudo es una condena para que la autoridad cumpla. Es correcto. Y Está la- condenado. a favor tuyo. Está condenado. O sea, sale el laudo a favor y condena al ayuntamiento de hacer la liquidación correspondiente a la trabajadora Graciela Hernández López. Sí. Pero no hay dinero. Ese no es problema tuyo. Pues sí, pero, o sea, haz de cuenta Es un problema de la autoridad. que aquí en esta situación, te vuelvo a repetir, yo lo comento propiamente con el gobernador que ahora está el asunto, y mando oficios y notifico con oficios diciéndole, señor gobernador, ¿qué es lo que pasa? O sea, si yo fuera un criminal, tuviera mejores garantías que ser un trabajador, que ser una madre, una buena ciudadana y una buena defensora de derechos humanos. Sí. ¿Qué es lo que pasa ¿Qué dice la con este Procuraduría laudo? de la Defensa del Trabajo sobre tu caso? Desgraciadamente también, mira, la Procuraduría son dependencias que dependen de un gobierno del Estado, la cual no pueden estar como En contra subordinados, no pueden estar en contra de su sistema. Y obvio, los trabajadores que llegan a ganar, en este caso como yo, es porque nunca bajamos la guardia, Claro. porque siempre seguimos en la lucha constante. Mira, yo no soy abogado y no sé si aquí la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que está por Vertis, por la avenida Vertis, tenga algo que ver en este No. asunto. Lo que pasa es de que, según lo que nos indican, bueno, y según por lo que se da, el gobierno del Estado de México es autónomo totalmente. Tiene sus propias dependencias para defender al trabajador. Sí. Más sin embargo, como te vuelvo a repetir, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Estado de México depende del Estado de México. Entonces, aquí te estoy hablando y te estoy resumiendo, 10 años. 10 años que yo inicio mi demanda en el 2004, en el 2006 me la suspenden, me fui a un amparo indirecto, lo gano. Y el magistrado en ese entonces de la sala del Tribunal de Conciliación me lo desecha. Se pierde el expediente, se pierden los años. Yo me tuve que presentar a trabajar nuevamente en el año 2009 porque a pesar de que todos los asuntos son de larga duración, te llevas años esperando que te resuelvan. Yo dije, no quiero perder esta postura, me presento a trabajar y me despiden. Usted está despedido. Inicio mi juicio. En el año 2011 se corta porque el ayuntamiento se allana a la demanda principal y me dice, te presentas a trabajar, me vuelven a reinstalar. Y en una semana así, tan vil, tan ruin, ¿sabe qué? Usted está fuera de esta área. Se me va. No hay trabajo. A ver, ese es un asunto, por un lado, de leyes, pero creo que hay una parte muy importante que es un asunto de personas.
Yo espero, Grace, que todo el esfuerzo que tú estás haciendo tenga escucha de parte de alguien. Alguien seguramente lo va a hacer. Tú eres la presidenta de la asociación y entendemos entonces que tú creaste esta asociación por ver violados primero tus derechos, pero no es únicamente tus derechos, tú ves seguramente muchos casos de Jesús, violación. yo tuve 22 años trabajando para el sistema. Fíjate, nada más 22 Sí. años de tu vida. Me he dado cuenta y digo, es muy lacerante el decir, ¿cómo es posible que tú, cuando le sirves al propio sistema, cuando tú trabajas para campañas políticas, cuando tú apoyas a un presidente, sí. cuando tú apoyas a un gobernador, a la hora que tú necesitas el que jurídicamente, conforme a derecho, te resuelvan un asunto? No lo hagan. Tal cual claro. es. No tengan esa visión humanista, Sí, sí, como sí. lo decía aquí nuestra presidenta también. Sí, claro. ¿Sí? Esto, 22 años, yo me he dado cuenta, he trabajado, he visto misiones y sabes que también la mayor parte de las violaciones a los derechos que nos vemos sujetados todos los mexicanos es por falta de conocimiento, porque no tenemos el criterio amplio de poder instruirnos, Claro. poder cómo defender nuestros derechos, no, o sea, no nos damos a la tarea, no nos interesa. Eso es bastante importante. Es por eso que Grace Love se da la tarea, que tenemos 2 años constituidos y 2 años que estamos coadyuvando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con un registro a nivel federal, para la promoción y difusión de derechos humanos, porque la gente necesita saber cuáles son sus derechos, pero también sus obligaciones. David, tú eres el secretario de la asociación. De tu experiencia, ¿qué nos comentas? Pues que estoy aprendiendo mucho a través de las vivencias que he tenido con mi presidenta, ¿verdad? Que siento que es una persona bastante humana, ¿verdad? Y a la vez las participaciones que he tenido dentro de lo que es derechos humanos, me da la tarea que pues estoy en lo indicado, ¿verdad? Porque me gusta mucho todo este trabajo que estoy empezando a realizar también y pues cosas que también yo veo dentro de el ámbito donde vivo, por decir, ¿no? Que a nosotros como parte de un entorno de vida están violando nuestros derechos de seguridad, por decir. Yo vivo en el municipio de Naucalpan. Sé que a lo mejor lo que voy a decir va en contra de mi seguridad, ¿verdad? Pero vivo en torno... Sin embargo, déjame decirte, ya ahorita hiciste una declaración. Sí, claro. Estamos hablando del municipio de Naucalpan y seguramente tú ya tienes expuesto en algún lado el hecho de que si algo llegara a pasar a tu integridad física en relación al municipio de Naucalpan, seguramente alguien va a resultar responsable. Sí. Que esperemos que no suceda. Te digo, vivo en un pueblecito que hasta hace, ¿qué será? Unos 5 o 6 años era seguro. Muy seguro. El pueblo de los Remedios, ubicado en Naucalpan. Ah, sí, claro, tú sigues por la 1 de mayo. Exactamente. Sí. Este lugar contaba con, antes les decían, salones para familias, donde nada más consumían lo que compraban en el mismo pueblo. Y ya cuando mucho, un pulquito, que era lo que se expendía en el lugar. Sí. De 5 o 4 años a la fecha, remozan todo aquello, pero el área de los salones ahora son antros. Antros donde toda la gente, todos los estudiantes de bachillerato, del CCH Naucalpan, en este caso está a un paso de este lugar, de la universidad que está hacia abajo, Acatlán, exactamente, ahora FEST. Ya ni ellos van, porque antes iban y ponían el desorden. Los veías borrachos, los veías drogándose en la calle, pero como vieron que era un lugar de conveniencia económica para los expendedores de eso, empezaron a entrar por otros lados. Mira, lamentablemente son parte de de las actividades que seguramente económicamente a alguien beneficia. Esto lo vemos en muchas acciones de gobierno, donde existe la corrupción y existe
Dinero, hay Mucho interés. dinero, Hay sí. dinero. Sí, hay muchos intereses. Oye, ¿Puedo David, decir algo? sí, Teresa, sí, por favor. Bueno, yo quiero exponer esto, ¿no? Nosotros como defensores de derechos humanos sabemos que tenemos y que todos los mexicanos tenemos derechos y obligaciones. Y que muchas veces pues no nos gusta cumplir nuestras obligaciones y nada más exigimos y exigimos y exigimos. Pero tenemos el derecho también de nosotros de cuidar nuestra persona, Claro. lo que hablamos, lo que decimos, cómo le contestamos a una autoridad. ¿Quieres saber? Todo eso, Diego Berta Eugenia, sí. todo eso es también entra dentro de nuestras obligaciones. Para nosotros exigir un derecho, también tenemos que ver cómo podemos hablarle a las autoridades, cómo pedirles las cosas, ¿no? Ya si ellos no nos las dan, es que sí están violando ya nuestro derecho ya, pero primeramente con el respeto. Perdón, Y te voy a espérame tantito. Y así como tu caso, no creas, también en mi familia hay, y no nada más en mi familia, en la gente que está cercana a mí. Por ejemplo, hay un señor que también es mi asesor, que se llama Fernando, y ahorita pues, no pudo venir porque ayer fue a ver un asunto jurídico y su abogado lo dejó plantado y hizo un coraje tremendo porque ni siquiera le avisó en dónde era, cómo era, ni nada. Si no sube él al juzgado, no se da cuenta de nada. Bueno, Entonces, perdón, voy a hacer un breve paréntesis porque te comenté, David, que Sí, cuando sí. llegara Berta Eugenia, hacemos cambio de lugar para que Claro Berta que sí. Eugenia venga para acá. Pásale, Berta así Eugenia, por favor. como ellos también, por ejemplo, las condiciones de trabajo que tienen muchas personas, ¿no? Hablo de las personas que trabajan en correos, ¿no? Como ya les son supuestamente inservibles, ¿no? Porque pues ya la tecnología, ya todo, pues ya los tratan como si fueran en rezago social o no sé cómo los tratan. mira, A perdón, ver, sí. nada más un segundo. Sí. Cuando yo tuve el gusto de conocer a Jesús, estábamos en el teatro, en el auditorio. De antropología Jaime e historia, sí, Torres. sí, en el auditorio Jaime Torres Bodet, sí. Alguna intervención, bueno, más bien la intervención que tuvo Jesús cuando nos estaban indicando sobre la promoción y difusión de los derechos humanos. Indicó Jesús, porque estaba atenta a tus palabras, que no nada más es la recomendación, sino que son los hechos de defender los derechos humanos. Como tú dices, tenemos obligaciones, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Más sin embargo, te voy a indicar algo. En Naucalpan, cuando yo llegué al municipio de Naucalpan a entrevistarme con el diputado David Parra, su secretario particular me dijo, ¿qué quieres? Le digo, a ver, momento. Grace Love no quiere nada porque Grace Love tiene un lugar que puede manipular en 31 estados de la República Mexicana, porque tenemos un registro Claro, de la de propia carácter. Comisión de Sí. Derechos Humanos. No vengo a pedirte nada, más bien el trabajo que yo estoy realizando le sirve a tu patrón. No es el que yo venga a pedirte nada, Claro. porque Grace Love Grace Love ya está reconocida, ya ocupa un parámetro no a nivel local, A nivel nacional, a claro. nivel nacional. Entonces yo te pido que tu dirección, o sea con más respeto, Claro. y que de alguna manera el trabajo que yo vengo haciendo en las escuelas de la promoción y difusión de los derechos humanos, y más aparte, porque ese es chama de los instructores de CNDH, Sí. pero mi trabajo como organización de derechos humanos es concientizar a Muy la bien. población que tenemos derechos, tenemos Claro. obligaciones. Vamos a entrar con Berta Eugenia Sotres Mora. Sabíamos que aquí el tráfico está terrible y ya dimos una disculpa de tu Sí, qué retraso. pena, ¿eh? Eres Una bienvenida. disculpa. Berta Eugenia, ya anunciamos que el día de hoy tú nos has preparado un material muy interesante titulado Paz contra Violencia, casos de justicia y de derechos humanos. Tienes la palabra. Bueno, mira, antes que nada, yo te quería platicar que
Bueno, como tú sabes, estoy trabajando actualmente en un proyecto de responsabilidad social Sí. a través de una plataforma editorial que buscamos que se extienda también a los medios electrónicos. Y el tema que he preparado para esta próxima publicación, que va a ser la número 1, va a ser muy el bien. tema de la pobreza. Tenemos un problema muy grave a nivel mundial y que señala que la pobreza es increíble, pero mata a más gente que las propias guerras. Espérame. Primera nota. Mueren más personas por falta de alimento, por falta de atención médica, por Por enfermedades, pobreza, por miseria. por Sí. miseria. Que las guerras. Y otro punto que causa la pobreza, obstaculiza la autorrealización humana. Nosotros podemos argumentar cantidad de cosas, pero el caso es que, ¿qué pasa cuando una persona no tiene que comer? No tiene techo, No tiene trabajo. no tiene trabajo. Bueno, o sea, deriva de no tener trabajo, no tiene vestido, no tiene acceso a la educación. Sí. Se empieza a desarrollar en un ambiente en donde va a faltar armonía, en donde por supuesto va a tener frustración, va a tener coraje, va a tener resentimiento. Y de ahí se vuelve todo esto una cadena. Simplemente quiero, me permito leer unas líneas de este principio que he manejado aquí, que dice: México es el segundo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con mayor desigualdad social. Estamos estamos a un hablando punto de a ser el nivel número 1. mundial, a punto de ser. Somos el número 1 en consumo de refrescos. ¿Cómo no vamos a estar casi a punto de ser el número 1 en obesidad Claro. y el número 1 en diabetes? Claro. ¿No? Es impresionante. Y bueno, y de ahí nos vamos al terreno de las empresas, de las industrias, que de alguna manera, pues todos están haciendo su trabajo por generar ingresos. Nada más que ahí nos venimos a una punta muy fina de todo esto, que es la que se refiere a que, ok, la industria refresquera, la número 1 del mundo, pero ¿qué hace en realidad para contrarrestar la pobreza? Los mantos acuíferos, ¿quiénes los controlan? Las refresqueras, las cerveceras, las lecheras. ¿La leche cuánto cuesta ahorita? 16 pesos te cuesta un litro de leche. Acaban de subir el costo del metro. Yo podré protestar porque me subieron la leche, porque me subieron el gas, pero la gente que gana el sueldo mínimo, ¿qué demonios hace con un sueldo mínimo cuando hay esas salsas indiscriminadas Sí. a todas las cuestiones? Es increíble. Tú vas con la señora que está en el puesto de las quesadillas, con el albañil, y se llegan a tomar 2 litros diarios de Coca-Cola. ¿Tú te imaginas si con la Coca-Cola, digo, sea burdo lo que te voy a decir, pero la Coca-Cola se tapa un caño, le echas un chorrito de Coca-Cola y se destapa, ¿qué no hará al organismo? Claro. Evidentemente a todos nos gusta, y más si lo revolvemos con nuestro Vida. Bacardí, nuestro ron, todo Tequila, eso. sí, claro. Pero una cosa es que por fiesta, por cierto nivel de consumir una bebida de un vaso o dos, digamos, al día, ya no digas a la semana, al día, lo logres. Pero las personas que toman eso para estimularse, porque tienen hambre y necesitan estimularse, ¿quién los reactiva la vida? La Coca-Cola. Y cuando de ahí te vas a las panificadoras, tenemos la panificadora más grande del mundo, que yo respeto mucho la empresa de esa panificadora porque de alguna manera pues tiene cosas buenas, ha sido una fuente de empleo importante, sí. Pero cuando volteas y ves que un pan de caja, ya no lo esponjan ni siquiera con levadura, sino con un artificial. Aditivo. Primero. 2, si nos estamos hablando del pastelito que es de chocolate, el chocolate ya no es chocolate y la mermelada ya no es mermelada. Sí. Todos son edulcorantes. Entonces imagínate nada más la lonchera de una criatura que con grandes esfuerzos logra tener acceso a una educación primaria y que lleva en su loncherita su sándwich de pan de caja con el jamón más barato, que entre más barato es el jamón, tiene más harina, que
de postre le pone su mamá un pastelito de estos artificiales. De beber le pone un jugo embotellado que tiene una cantidad de azúcar impresionante. Sí. Dime dónde se alimenta el niño. Tú, yo, creo que todos fuimos al kinder y nos tocaba llevar nuestra torta de jamón en una telera, untada de frijolitos. Nos ponía nuestra mamá el pollito natural, o la hacía de huevo, ¿no? Le ponían verdura, le ponían cebolla, le ponían jitomate, lechuga, aguacate. que de postre te ponían una mandarina o una manzana. Plátano. Y de beber llevabas tu cantimplora de agua de limón. Sí, sí, sí. La cantinflora, sí es cierto. Cantimplora. Y que las mamás que eran cuidadosas, pues hasta la endulzaban con miel. Nada que ver. Los niños que crecimos con esa alimentación, con esa mamá que no tenía la necesidad de trabajar, porque ahora como la mamá tiene la necesidad de trabajar, tiene que ponerle puras cosas rapiditas al niño, Sí. sea del nivel que sea, sea del nivel que sea. Y entonces las criaturas están creciendo con una deficiencia de alimentación que de alguna manera la están necesitando para aprender a pensar mejor. Estamos en un mundo de un materialismo tan brutal que es más importante tener que ser. ¿Qué me importa lo que le pase al de enfrente? Déjame hacer un comentario. En semanas anteriores, tuvimos aquí la presencia de una pediatra endocrinóloga, la doctora Nancy López Hernández. Uh-huh. Nos comentó del caso de un niño de 6 meses con un sobrepeso de 10 kilos. Imagínate nada más. Uno se pone a pensar, ¿qué le dieron de comer a ese niño? Lo que tú platicas. O sea, ¿qué tipo de alimentación estuvo recibiendo? Claro, después le dieron tratamiento, lo estuvieron cuidando y se recuperó. Pero que un niño de 6 meses tenga un sobrepeso de 10 kilos, Y la madre en la gestación, ¿qué debe haber comido? además, es cierto. Y ahora que estás hablando tú de las cuestiones de salud, es muy preocupante que en México ahora el problema de la diabetes y de la hipertensión arterial, dada precisamente la alimentación, se está dando ya en jovencitos, hombres y mujeres de 12 años. Hay quienes ya a esa edad son hipertensos y tienen problemas de diabetes. Imagínate la calidad de vida que van a tener esas personas. Me preocupa mucho el tema de la pobreza, como tú lo mencionas, y las muertes derivadas de este gravísimo problema mundial, porque eso no es exclusivo de No, la es Ciudad de México, mundial. es mundial. Y el hambre es mundial. Sí. Sí. Perdón. Jesús, yo quiero comentarles que tenemos la organización Trabaja para enfermos renales. Es una verdadera historia, Claro. muy lamentable, que como dice, los seres humanos recaigamos en una insuficiencia renal Sí, crónica. claro. Pero aquí, propiamente con conocimiento de causa, te voy a decir que ese es otro psicomotor que maneja Grace Love. Sí. Porque te estoy hablando de mi madre, que recae en una insuficiencia renal crónica, pero más sin embargo, no quiero meter una controversia, sino que también aquí tenemos que culpar los sistemas de salud, que a través de los tiempos a un enfermo no se le da el trato que debe de ser. Claro. Es decir, Sí. yo acudo al médico porque me duele la muela. El médico me dice, tómate este paracetamol. De entrada estoy ya tomando un medicamento. Luego, ese medicamento, si yo tengo un hábito alimenticio que no corresponde a ese recibimiento de ese analgésico, me empieza a arder el estómago. Claro. Voy con el médico y, oye, doctor, me duele el estómago. Tómate ranitidina y tómate otro medicamento. Llega un momento que te lo digo con conocimiento de causa, porque yo a mi madre le quité cerca de 17 medicamentos. No pasaba del médico familiar y ya teniendo síntomas, reacciones que ponían en riesgo su vida, tuve que tomar cartas en el asunto y ir con los médicos y exigir, en primer lugar, la seguridad social que durante años mi padre pagó y que nunca hizo
uso de este servicio, pues ahora que se justifique. El estado de salud de mi familiar requiere una atención de un especialista. ¿Cuál es el especialista? Pues vámonos con medicina interna, que es lo propio, lo directo, y luego nos vamos con el urólogo, y luego nos vamos con el endocrinólogo, pero la situación de un descontrol que ya tiene mi mamá por diabetes, por hipertensión, ya no es el caso para tratarlo con el médico familiar. Claro, ¿no? Con el especialista. Más sin embargo, llega multidisciplinario. Es correcto, más sin embargo, los médicos, si algo le cae mal al sector de salud es que exijas tus derechos, ¿sí? Entonces, no obstante que esto puede representar y representa una crisis por economía procesal, el mantener a un enfermo diabético es costoso. Es costoso, es bastante costoso. Decían por ahí, los ricos se vuelven pobres. Mi mamá, yo te puedo precisar que mediante el movimiento político o los contactos que yo tengo políticos, porque me he hecho de muy buenas amistades y que respalda mi trabajo, no respalda el que yo sea líder, el que sea yo grillosa, no, que respalda la esencia que tengo al asistencialismo, al servilismo, de ser un ser humano que se sensibiliza ante el caso de cualquier persona, no precisamente de mi madre. Esto es lo que sostiene a Grace Love. Entonces logré, y lo digo con mucho honor, de dar un giro, de sacar de una atención médica familiar, en la clínica familiar, a llevármela hasta siglo XXI para que su atención fuera precisa. Integral. Inmediatamente, te voy a decir, ella ya iba con derrame cerebral, ya iba con infarto. Y cuando hago el movimiento, que tuve que conseguir una dispensa médica, que tuve que hacer muchos movimientos, en el momento de que yo la intervengo, mi mamá ya no conocía a nadie. Cuando le meten directamente la hemodiálisis, al día siguiente vuelve a vivir. De ahí para acá tenemos 3 años cuidando a mi mamá, y dentro de la clínica donde ella se hemodializa, ayudamos a enfermos renales porque llegan con escasos recursos. Claro. Tengo evidencias de que son enfermos que llegan no por una mala alimentación, también por omisión y negligencia médica. Claro. Mira, no, eso es por supuesto. El problema renal es un problema que está directamente relacionado con el corazón. Entonces, están ahí como hermanitos. Exacto. Riñones con el corazón. Pero ahora, Jesús, esto conlleva también a otra problemática muy grave. El nivel de estrés que tenemos todos los mexicanos es algo fundamental que nos viene a causar la muerte. Ya no es la insuficiencia renal crónica. El nivel de estrés, si tú no lo sabes controlar, si tú no lo sabes manejar, esto trae como consecuencia que si tú haces un coraje porque tienes caos vial, porque no hay seguridad, porque vives con violencia, empiezas a generar adrenalina que va a perjudicar a tus órganos. Claro. Y mira, por lo tanto... Graciela, a ver, hay una parte esencial en este programa que es el poder hacer llegar información a nuestro auditorio interesante y útil. Aquí hemos hablado ya, antes de que llegara Berta Eugenia, de la defensa de los derechos de los indígenas purépechas de Michoacán. Tú has hablado de casos muy dramáticos de violación de derechos humanos y de la necesidad de dar información, de orientar. Bien. Yo creo que en esa parte estamos cumpliendo una función en gestión social como programa de televisión por internet. Y yo espero que las semillas que estamos sembrando aquí sean semillas que puedan ir creciendo y que algo bueno pase. Afortunadamente, en la planeación que tenemos para este año del 2014, Derechos Humanos ocupa para nosotros un lugar. O sea, Derechos Humanos es un tema que vamos a estar durante todo el año poniendo aquí en la mesa para nuestro auditorio. Así que el tema del día de hoy, ten la seguridad que lo vamos a retomar en algunas otras ocasiones. Me preocupa mucho que el tema de la pobreza sea un tema tan delicado. Que le demos esta justa dimensión, Berta Eugenia, tú que eres una investigadora que profundiza en estas cosas. ¿A dónde nos va a llevar todo esto si es que no hacemos algo? Mira,
no es a dónde nos va a llevar, ya nos lleva. Se habla de violencia cuando estamos nosotros violentando a la gente desde el momento en que la explotamos, en el momento que la sometemos a esquemas de autoritarismo, en el momento en que no le damos el derecho de la palabra, en el momento que no les damos el derecho a la alimentación, al médico. Porque lo que estaba diciendo aquí, ¿cómo te llamas? Grace. Graciela Grace. Lo que estaba diciendo Grace, llegar a un hospital, oye, uno paga el seguro social. Uno llega a todos los servicios públicos porque nos cuestan a todos los que trabajamos, los que no evadimos impuestos, porque además no nos queda de otra, porque los que tienen mucho dinero tienen muchas formas de no pagar impuestos y negocian, y son los que mandan en este país. Es impresionante. Si van a mandar, que no se olviden, que se dejen de quejar de la violencia cuando no están manejando la equidad, cuando no están siendo equitativos, cuando no están aplicando la justicia social. A mí me duele ver la pobreza, ver que hay un tragafuegos en la calle que tiene que hacer eso, un jovencito, una jovencita que tiene que hacer eso, que tiene que hacer cantidad de actividades para ganarse el pan. Te vas al metro y ya está prohibido el ambulantaje por todos lados. Yo estoy de acuerdo que por una cuestión de organización de sistemas no hay ambulantaje, porque de alguna manera controlas los asaltos, las violencias, pero es el mío, perdón, ahorita lo apagamos por aquí. No hay problema, no te preocupes. Bueno, el punto es que la violencia existe en todas sus formas. Tú vas, las parejas, hoy en día ya no se habla de matrimonios, ya se habla de mi pareja, nada más que la pareja dura a veces, si bien les va, 2 meses, 2 años, y si mal les va, 1 mes, ¿no? Pero les dices, oye, ¿y por qué no te casas? Nadie se quiere casar. ¿Quién se quiere casar? Pero además hay tantos problemas en los jóvenes ahora. La mayoría, te vas a las escuelas, ¿y qué sucede cuando vas a las escuelas? Cantidad de niños, de jóvenes, con padres, donde se da la disfunción familiar. Los niños en su educación requieren mamá y requieren papá. Pero papá y mamá de a de veras. No el papá que les da dinero para cumplirles todos sus caprichos porque no tiene tiempo para ser papá. O viceversa, la mamá, ¿no? Los niños, los jóvenes piden a gritos la familia. Mira, yo doy clases a jóvenes, porque yo cada vez que entro a un aula me lleno con las risas, con la alegría, y también de las tristezas de muchos de estos jóvenes. Sí. Y son niños, jóvenes bien, pero los ves a todos desubicados, la mayoría no lentos, ya ahora tomas apuntes y quieren con el telefonito tomar la foto. Sí. Yo este semestre, ¿qué hice? Prohibido celulares, tablets, laptops, y el que lo use se sale de la clase y falta automática y extraordinaria. Punto, y se acabó. Y empecé con literatura. Llevo ya 3 clases este semestre. La atención de los chicos ha cambiado. Los he metido al mundo de la poesía, los he metido al mundo de la narrativa. Han tenido que cantar, hoy cantaron, ¿verdad? Haciendo alusión a la muerte de José Emilio Pacheco. Resulta que uno de los textos de José Emilio Pacheco, pues, se convirtió en una canción de las más famosas de Café Tacuba, ¿verdad? Y todos los chicos la leen, y que tiene que ver con una novela que la mayoría deben haber leído en secundaria y preparatoria. Entonces, 3 minutos. ¿qué es lo que haces con los jóvenes? Empezarles a generar un mundo de armonía, porque ellos van a ser el futuro de este país. Sí. Ahorita no tenemos armonía. Son hijos contra papás, mamá contra papá, las competencias de los hijos. Yo me acuerdo que si había 2 panes, la familia los repartía hoy. Sí. Esa es la rebatinga. Si al otro no le tocó pan, pues ya se amoló, no estiró la manita lo suficiente. No puede ser. Y yo creo que de esto hay que hablar todavía mucho más. Nos vas a tener que dar otro programa. Claro que sí. Y muy pronto,
porque el tema de la violencia tiene muchas vértices Sí. y que si no estamos todos en el mismo canal, definitivamente vamos a acabar haciéndonos pedazos. Claro. Mira, por fortuna, ya hoy por la noche, el programa de hoy ya estará subido a YouTube. Yo creo que una parte que podemos hacer es darle una gran difusión, una gran promoción al programa para que haya muchas personas que entren y puedan reproducir Claro. el video. Es una manera como podemos crecer y hacer multiplicar la información del día de hoy. Muy interesante todo además. Yo les quiero agradecer, María Teresa Acevedo Almanza, gracias. Graciela, Gracias a ti. Graciela Hernández López, gracias por estar y además con casos muy dramáticos. Berta Eugenia Sotres Mora, siempre tienes cosas muy importantes que compartirnos. Agradezco mucho la presencia de David López Gutiérrez. Gracias, David. No aparecieron a cuadro, pero están con nosotros. Salvador Alejandro Sánchez Acevedo. Gracias, Cuco. Sí. Gracias por invitarme, Jesús. Con todo gusto. Y a mi izquierda, el doctor José Trinidad Bobadilla Carmona. Gracias, Pepe, muy amable. Muchísimas gracias y darme cuenta de que es necesario que todos recordemos lo que hoy sucedió en el año de 1992, en el cual nuestra Carta Magna se nutre en el artículo 102 en el apartado B, donde los derechos humanos pasan a formar parte y ser protección y defensa de los derechos humanos en México. Muchísimas gracias. Gracias. Isabel, llegamos al final del programa. Gracias Isabel. Gracias a todos. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Aquí nos veremos en la próxima ocasión. Hasta pronto. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Radio Jungle.